Pero bueno, usted está aquí y eso es lo más importante. Usted no vino a oír quejas, usted no vino a oír que por qué esto, por qué lo otro. Usted vino a escuchar la palabra. Amén. Y usted va a ser bendecido esta mañana porque usted tomó el tiempo. Quizás usted tuvo problemas para llegar aquí, pero mire, aquí está. Y Dios lo va a premiar. Amén. Así que esta mañana vamos a hablar de avanzando a través del sufrimiento. ¿Verdad que todos en alguna vez en nuestra vida hemos pasado por un sufrimiento? Quizás ahorita usted que viene está pasando por un sufrimiento. Quizás a usted le duele algo, quizás a usted perdió algo, usted está sufriendo, pero usted sigue avanzando, o usted cada vez que sufre se detiene y dice, no, hasta que me pase el sufrimiento, me voy a ir a trabajar, voy a ir a comer, voy a ir a bañarme, voy a ir a acostarme. ¿Verdad que no? Usted sigue caminando, avanzando a través del sufrimiento. Esa es nuestra vida, desde que nacimos hasta que nos vamos con el Señor. Todos los días tienen sus problemas, y de que vamos a sufrir, vamos a sufrir. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de usted y mía? Es que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. Vamos a sufrir, vamos a batallar, vamos a tener problemas, pero Dios va con nosotros. Ahora otra cosa, para que Dios vaya con nosotros, nosotros tenemos que invitarlo a que vaya con nosotros. Ven, Señor, vamos, mira lo que estoy pasando, Señor. Acabo de perder un hijo, acabo de perder un familiar. Señor, no tengo para la renta, Señor, no tengo para esto, Señor, no... Pero Señor, yo sé que tú tienes un propósito en mi vida. Y lo que estoy pasando es porque tú lo has permitido, porque después de esta batalla viene la victoria. Fíjense que así deberíamos de hablar, ¿verdad? Porque vamos a sufrir todo el tiempo. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 1, versos 12 al 19. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es Pablo hablando, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio se dice que es significado es un edificio. Por ejemplo, esto es un pretorio donde estamos aquí en la iglesia. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por la contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Fíjense todos los problemas que tenía Pablo. Aquí Pablo le escribió a los filipenses, y todo lo que hacían ellos. Pero aún así Pablo no mermaba, no dejaba de caminar, seguía caminando, seguía avanzando, a pesar de todos los sufrimientos que él tenía. Y la gente se daba cuenta, y lo único que hacía la gente, le hacía la guerra. Pero él no se detenía a decirle, Señor, calma estos para yo seguir, caminando bien a gusto. No, él seguía, a pesar de los sufrimientos, él seguía caminando. Porque él sabía que tenía un propósito en Dios y que Dios iba con él. Porque muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Cómo puede amarme a Dios si permite que yo pase por esta situación tan terrible? Pongamos un ejemplo. Fallece un familiar de nosotros. Y nosotros nos preguntamos y le preguntamos a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo leo la palabra, si yo tengo a Dios en mi corazón, ¿por qué Dios permite que yo pase por este sufrimiento? Fíjense todas las preguntas que nos hacemos.
Estas son las preguntas que salen de nuestro corazón cuando atravesamos problemas que no esperábamos vivir jamás. El perder un hijo. Supuestamente nosotros nos tenemos que ir primero y nuestros hijos después. No que los padres entierren a los hijos, sino los hijos que entierren a los padres. Y a veces es inexplicable para la gente que no conoce al Señor. Se da vueltas y se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Y luego va uno y les dice, Dios es bueno, Dios te quiere. ¿Cómo me va a querer si mira lo que pasó? O sea, nos preguntamos muchas veces eso. No puede ser que Dios me haga sufrir si soy su hijo. Un buen padre cuida a su hijo de todo mal. Si Dios es nuestro Padre, ¿por qué permite que cosas malas sucedan en nuestra vida? ¿Usted no se lo ha preguntado? Yo me lo he preguntado. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? Si yo soy tu hijo. ¿Por qué? Porque tienen que suceder las cosas. Mire, más adelante vamos a ir sabiendo por qué nos pasan cosas malas. Sin embargo, estos pensamientos salen de un corazón que no entiende algunas cosas importantes sobre Dios. A veces no entendemos qué es lo que está haciendo Dios. En primer lugar, que Dios es soberano. A veces no lo entendemos. Y Él hace y hace las cosas como Él quiere, a la hora que quiere y cuando quiere. Y no nos va a pedir permiso. Él tiene todo el control de lo que sucede. En segundo lugar, que Dios es bueno y todo lo que permite que pase en nuestra vida es para nuestro bien. Usted va a decir, sí, cómo no. Mira qué suave, ¿verdad? ¿Cómo que todas las cosas que me van a pasar, Señor, van a ser para mi bien? Todas las cosas malas, sean buenas o sean malas. Es hasta de risa, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Dice uno. Esto es lo que a veces no logramos entender y nos molestamos con Él. A veces no podemos entender. Nuestra mente es tan chiquita que no logramos entender la magnitud con la que Dios permite todo lo que nos pasa. ¿Y por qué lo hace? Fíjese, Dios usa nuestro sufrimiento para el avance del Evangelio. Fíjese, qué cosas, ¿verdad? Para que avance el Evangelio nosotros tenemos que sufrir. Lo que leíamos antes de Pablo. Pablo se la pasaba sufriendo. Es más, Pablo tenía un aguijón, una enfermedad. Era el hombre más enfermo que había. Y aún así seguía adelante. Seguía avanzando en los caminos del Señor. Esto hace que otros lo conozcan. Y si no, mire, ¿usted tiene un testimonio antes de venir a los caminos del Señor? Usted cuando cuenta el testimonio, cuando predica de su testimonio, muchas personas se van a convertir, van a decir, bueno, si mira lo que era y ahora lo que es. O sea, con los sufrimientos que nosotros pasamos, otras personas se pueden convertir. Dios usa nuestro sufrimiento para el avance del Evangelio. Esto hace que otros lo conozcan, que la iglesia sea edificada, que algunos hermanos maduren y que nosotros también seamos edificados. Nuestros sufrimientos que pasamos en el Señor es para que maduremos. No para que sigamos siendo niños todavía. Hoy vamos a ver cómo Dios usa nuestro sufrimiento para planes más grandes que los que nosotros pensamos. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, él se encontraba, fíjense dónde se encontraba, encarcelado. Cuando él escribió la carta de Filipenses, él estaba en la cárcel y todavía tuvo el tiempo de escribir la carta. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, él se encontraba encarcelado por predicar el Evangelio. Esto sucedió después de que fue a Jerusalén. Los judíos comenzaron una persecución en contra de él. A usted y a mí nunca nos han perseguido por predicar el Evangelio. Y a Pablo sí, no lo dejaban en paz, inclusive hasta lo encarcelaron. Todo eso lo permitió Dios, todo. En Hechos 21, capítulo 21, verso 27 al 33, miren lo que nos dice. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano.
miren, ahí anda aquel, hay que echarlo a la cárcel. Dando voces varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Fíjense todos los chismes que traían. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Fíjense, le estaban dando duro. Entonces, llegando el tribuno, le aprendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Fíjense, antes de preguntarle, le dijo, primero átenlo. Dado que Jerusalén estaba bajo el control de Roma, las autoridades romanas investigarían cualquier disturbio en la ciudad. En este tiempo, el oficial romano de más alto cargo en Jerusalén era Claudio Lisias, comandante de la compañía de soldados romanos. Algunos no estaban de acuerdo si Pablo escribió la carta a los filipenses mientras estuvo preso en Cesarea o en Roma, aunque posiblemente fue en Roma. Pablo apela al César. Fíjese, todavía Pablo habla con el César y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me van a encerrar? Miren lo que dice Hechos 25 del 1 al 8. Dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que les hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y era inocente. El único cargo que tenía era por alborotador, porque estaba predicando el evangelio donde no debía. Los líderes buscaban la manera de matar a Pablo. Cuando se reunieron con Festo, le hablaron acerca de Pablo y trataron de convencerlo de que lo juzgaran en Jerusalén. De esa manera podrían tenderle una trampa para matarlo. Sin embargo, Dios intervino y por medio del ingenio de Pablo frustró nuevamente las maquinaciones de los líderes judíos. Esto no era lo más importante, lo que realmente llama la atención es la situación en que estaba viviendo Pablo. Fíjese, todos esos sufrimientos, pero fíjense todo lo que hemos leído, Dios siempre estaba con él. Él no iba renegando, él iba haciendo el trabajo que Dios le había mandado a hacer. Esta carta es una de las cartas que más menciona la palabra gozo. Pablo es enérgico, pero varias veces en el gozo que estos hermanos debían tener en el evangelio, a pesar de las dificultades que estaban pasando. Filipenses 3:1 nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Miren lo que nos enseña Pablo, que la verdadera felicidad y muchas otras bendiciones de Dios no dependen de lo que estamos viviendo. Y esto no implica que Dios vaya a quitarnos las cadenas de sufrimiento. Fíjese.
O sea, podemos seguir estando con Dios, y eso, pero eso no implica, eso no sirve de que nosotros tengamos problemas a diario, o que estemos pasando problemas a diario. Dios sigue con nosotros, Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. El propósito de las cadenas que le pusieron a Pablo, Filipenses 1, 12 al 13, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Vamos a ver más adelante por qué Dios permitió que encerraron a Pablo dentro de la prisión. A muchas personas el hecho de estar encarceladas les provocaría amargura o ganas de darse por vencidas, ¿cierto o no es cierto? Como que uno se va a la cárcel y dice: aquí llegué a mi tope. ¿Qué hago? ¿Quién me defiende? ¿Cómo salgo? ¿Qué hago? Estoy a merced de lo que diga el juez. Ahí estoy encerrado, en un cuarto de 10 por 4. Y se me hace grande. Pero ahí estoy, ¿verdad? Pablo consideró que su tiempo en la cárcel, fíjese lo que decía Pablo, consideró que su tiempo en la cárcel era una oportunidad más para predicar las buenas nuevas de Cristo. Lo que hemos leído, Pablo ha renegado de Cristo. Señor, permitiste que me metieran a la cárcel, ¿y tú crees que yo voy a predicar de tu palabra? No, hombre. ¿Qué es eso? Fíjese, aún digo, esta es una oportunidad para predicar las buenas nuevas de Cristo. Porque Pablo entendía que las circunstancias que a él le pasaban eran menos importantes que él hiciera con ellas, que lo que él hiciera con ellas. O sea, lo que él estaba pasando no era tan importante. Era mejor predicar el Evangelio y que conocieran a Cristo. Sus problemas pasaban a segundo lugar. Él estaba en la cárcel sufriendo, pero eso pasaba a segundo lugar. No le importaba. Pablo cambió una mala situación en algo bueno. Fíjese. Así debemos hacer nosotros también, ¿verdad? Un problema que nos venga a decirlo, no, pues es que Dios está trabajando conmigo. Dios quiere que yo cambie, quiere que yo lleve a cabo el propósito que tiene para mi vida. Mientras Pablo visitaba Jerusalén, algunos judíos hicieron que lo arrestaran por predicar el Evangelio, pero apeló al César para que éste oyera su caso. O sea, ¿por qué me van a meter a la cárcel? ¿Por qué me quieren hacer daño? Pablo fue escoltado hasta Roma, donde lo pusieron bajo arresto domiciliario, mientras esperaba el juicio. Este no era un juicio por quebrantar una ley civil, sino, fíjese por qué era, por proclamar las buenas nuevas de Cristo. Y nosotros no tenemos ese problema aquí, absolutamente. Usted puede ir a una esquina y predicar y nadie le va a decir nada. El Evangelio llega al pretorio, o sea, al edificio, a la cárcel. Pablo dice que lo que había sucedido tenía un propósito que sobrepasaba su entendimiento. Dice que Dios lo metió en la cárcel para el progreso del Evangelio. Fíjese cómo le reconocía a él. Dios me metió a usted o a mí que nos dijera, te voy a meter a la cárcel para que les prediques a todos. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad que nos asombraría? Dijimos, no, Señor, ¿cómo es eso? No. Y mire a Pablo reconocía que Dios lo había metido en la cárcel. Fíjese. En Filipenses 1:13 dice que sus sufrimientos se hicieron presente a todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, que todos se dieron cuenta de que Pablo era inocente. ¿Por qué estaba ahí en la cárcel? Si era inocente. Este acontecimiento llevó a que muchos guardias y prisioneros, entre otros grandes oficiales, se convirtieron al cristianismo. Fíjese, cuando se dieron cuenta que Pablo era inocente, hasta los oficiales se convirtieron al cristianismo. Nuestros padres no son nuestros planes, no son los de Dios. Pablo quería ir a Roma a predicar el Evangelio. Dios no lo llevó en libertad, sino en cadenas. O sea, no le rentó un avión para que fuera, ni una limusín, ni una nada. Dijo, encadénenmelo y llévenselo a la cárcel porque allá lo voy a necesitar. Qué fácil, ¿verdad? Dios quería salvar a la gente que estaba dentro de la prisión.
en Roma. Para eso debería ser que Pablo fuera encarcelado. Fíjese. ¿Usted y yo entenderíamos esto? Si de repente el Señor nos dice, todos vivimos una vida tranquila y de repente nos meten a la cárcel. ¿Entenderíamos lo mismo que entendió Pablo? Está difícil, ¿verdad? Aquí nos podemos dar cuenta cómo Dios trabaja. Cuando entendamos cómo Dios trabaja con la vida de cada uno de nosotros, nos vamos a evitar muchos problemas, muchos dolores de cabeza, muchos dolores de estómago. Mucho nos vamos a evitar. Es por eso que antes de quejarnos, cuando Dios nos pase por el sufrimiento, debemos preguntarnos, ¿qué quiere hacer Dios con esto que me está pasando? ¿O qué me quiere enseñar? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Estoy haciendo algo que no le agrada a Dios? O sea, nos tenemos que preguntar todo eso. ¿Será que Dios quiere usar esto para ayudar y salvar a otros? Si pensamos de esa manera, lo estamos haciendo con madurez, hermano. Pero no pensamos así. Ay, Señor, yo voy a la iglesia y mire, de todas maneras me pasa esto. Luego reclamamos, ¿verdad? Deberíamos de ser como Pablo. Pablo quería demostrar su inocencia. En primer lugar, se demostró que todas las acusaciones de los judíos eran falsas, pero aún así, Dios lo dejó en la cárcel. Porque Dios tenía un propósito para Pablo en la cárcel. En segundo lugar, también sirvió para demostrar la inocencia de Pablo y la pureza del evangelio. Fíjese, todo lo que sucedió dentro de la cárcel. Pablo estaba sufriendo de manera injusta. Mediante esto, Dios reivindicó a Pablo mostrando que sufrió por amor a Cristo. Fíjese. ¿Nosotros somos capaces de sufrir por amor a Cristo? No. Si poquito que nos hagan, ya no queremos hacer nada. ¿Se imagina que vamos a pasar lo que pasó Pablo? Y fíjese que Pablo entró a la cárcel y entró enfermo. Tenía muchas dolencias. Y aún así, nunca cuestionó a Dios lo que estaba haciendo. Filipenses 1:21 dice, fíjese lo que decía Pablo en su sufrimiento, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjese, porque él sabía que muriendo en Cristo, él iba a la vida eterna, a vivir con su Señor. Que pudiéramos entender todo esto, ¿verdad? ¿Cómo era Pablo? ¿Qué es lo que decía Pablo? Solo la fe en Cristo podía sostener a Pablo en medio de todos esos problemas. Era lo único que tenía Pablo. Pablo no tenía la Biblia Reina Valera. No tenía una iglesia. Lo único que tenía era confiar en su Señor. También, dices, también sirvió para mostrar que el mensaje que Pablo predicaba era verdadero y no estaba basado en alguna mentira. La inocencia y la pureza del mensaje fueron una combinación explosiva para salvar a la gente en la cárcel a donde lo llevaron. Él no llevaba laptop, no llevaba una tableta, no llevaba nada. Era un mensaje que Dios le había dado a Pablo y que con ese mensaje era tan puro que la gente se iba a convertir. Pablo cobrando ánimos para predicar. ¿Ves? Enfermo y todavía animándose él mismo para predicar. Mire, ahí voy a poner un paréntesis ahí. A mí me gustan mucho las predicaciones de Charlie Stanley. Y yo leí un libro donde toda la vida de él está ahí. Cómo él sufrió para hacer la voluntad de Dios, porque inclusive en las iglesias donde él iba, se lo impedían que predicara como él predicaba. Pero ¿sabe lo que él hacía en la mañana? Él se iba, en donde él vivía, dice el hijo de él que relata todo eso, dice que se iba a la montaña y duraba hasta 8 horas. Se iba él con una libreta y con una pluma. Se iba a la montaña, se estaba 8 o 10 horas arriba en la montaña,
sin comer, sin tomar agua, sin nada, y cuando se venía para abajo y llegaba a su casa, decía, este mensaje me lo dio el Señor. Y ya bajaba con el mensaje listo. A mí me gusta mucho ver un mensaje a la conciencia. Tiene unas predicaciones y unos libros que ha escrito buenísimos. Y a mí se me afigura, digo yo, cómo el Señor lo usaba este hombre, aún con las dificultades en la tierra que pasaba. Porque usted no ve, dice esto, Charles Stanley fue un millonariazo. Pero usted no ha conocido el trasfondo de él, el background de él. Si usted lo conociera, se daría cuenta de todo lo que él sufrió en el Evangelio para poder llegar hasta donde llegó. Y todavía, fíjese, él está muerto. Y todavía, mire, siguen las predicaciones, sigue la radio, sigue todo. El ministerio de él es grandísimo. ¿Por qué? Porque decidió obedecer a Dios. Pablo cobraba ánimos para predicar. Mire, vamos a Filipenses capítulo 1, verso 14 al 17. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros con amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Cuando hablamos de Jesucristo, sin temor o vivimos fielmente para Él, hasta en situaciones difíciles, animamos a otros a que hagan lo mismo. Aún con problemas, nosotros nunca debemos dejar de predicar y evangelizar, nunca. Aún tengamos problemas. Animemos a otros por la manera en que vivimos y en que nos relacionamos con los demás. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos conducimos? La actitud desinteresada que tenía Pablo era asombrosa. Él sabía que algunos, aprovechándose de que él estaba en prisión, predicaban para engrandecer su propia reputación y hacerse un nombre. Fíjese. Él estaba en prisión y los otros que andaban con él andaban por otro lado. Dice, vamos a aprovechar que Pablo está encerrado y vamos a predicar para nosotros. Pablo podía haberse deprimido. Pero fíjese que lo que le pasaba a Pablo, a pesar de las intenciones de esos predicadores que predicaban mientras él estaba en la cárcel, Pablo se alegraba que el Evangelio fuera predicado. Pablo podría haberse deprimido, desanimado o desilusionado. Podría haberse hundido en la autocompasión y la desesperación. En cambio, vio su prisión como algo designado por Dios. Fíjense todo el conocimiento que él había adquirido de parte de Dios y toda la sabiduría que él tenía para pensar que todo lo que le venía era de Dios. Y fíjese que fue un apóstol, pero él dice que fue el abortivo, porque sabe que Pablo no anduvo con el Señor esos 3 años. Aquí no se nombra un apóstol de lo que está sucediendo. Pablo ni siquiera lo conoció, el Señor no anduvo con él físicamente. Y aprendió mucho más que nosotros. Él decía que él era un abortivo, decía, algo que quedó, le decía. Pablo tenía valor para predicar. Estos no fueron los únicos frutos de sus prisiones. El encarcelamiento no solo sirvió para traer el arrepentimiento a muchos incrédulos, sino también para edificar a la iglesia. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué Dios lo agarró a Pablo? Porque Pablo era valiente. Pablo se metía a la sinagoga, se metía a donde él quisiera y sacaba a los cristianos. Y los colgaba, los mataba y los llevaba a la iglesia. Los llevaba a la cárcel. A todos. Él se dedicaba a acabar con los cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, mire lo que sucedió. Cambió completamente. Fue una entrega 100%. Pablo entendía que el tiempo que estuvo en la cárcel era una oportunidad para difundir las nuevas
de Cristo y que sus circunstancias eran menos importantes que él hiciera con ellas, que lo que él hiciera con ellas, al alcanzar a los soldados romanos que formaban la guardia del palacio y animar a los cristianos que tenían miedo de la persecución. Fíjense todo el trabajo que tenía él que hacer. No solo a los inconversos, sino también a los cristianos que estaban en una esquina asustados por la persecución. Tenía que levantarles el ánimo a todos y cada uno de ellos. En Filipenses 1:14, Pablo dice que sus prisiones han llevado a muchos a predicar el evangelio sin temor alguno. ¿Se imagina cuántos misioneros hay en el mundo ahorita? En peligro de que los vayan a matar o los vayan a decapitar, pero aún así siguen predicando. Es absurdo que las iglesias, fíjese, que las iglesias se queden estancadas, pero la iglesia que sufre busca avanzar y predicar el evangelio con valor y denuedo. Esta es una de las cosas más raras de la persecución. Mientras que tenemos tranquilidad, paz, estamos con fríos y aislados en nuestros templos. Sin embargo, cuando la iglesia atraviesa dificultades, es como si una chispa prendiera la llama de la pasión en el corazón. Cuando pasó la pandemia, ¿qué sucedió? ¿Se imagina todo lo que sucedió? Toda la gente se asustó, encerraron todo. Cuando pasó el terremoto muchos años atrás, las iglesias llenas se la pasaban. En cuanto pasó el terremoto, cada quien, vámonos, se vaciaron las iglesias. ¿Y ahora qué sucede? Sucede lo mismo. Esto es así con todos nosotros. Y también le fue con los cristianos afligidos por el encarcelamiento de Pablo. Yo pienso que cuando encarcelaron a Pablo, todos dijeron, no, les dio miedo. Y dijeron, no, pues a este lo encarcelaron. Si este que es del mero lo encarcelaron, a nosotros vámonos. Y se pelaron todos, se fueron. No quisieron ya seguir. Algunos predican por envidia, fíjese. Aunque todos predicaban el evangelio, no todos lo hacían con buenas intenciones. Algunos lo hacían por contienda y envidia, solo para pelear y añadir aflicción a las cadenas de Pablo. Algunos cristianos sirven por las razones equivocadas. Pablo no aprobaría las intenciones de ellos, ni Dios lo pasaría por alto. Pero deberíamos alegrarnos si Dios usa su mensaje a pesar de las intenciones equivocadas de los predicadores. Dios tiene mucha paciencia con todos nosotros, hermanos. Con todos. Tiene mucha paciencia. Pablo no es claro sobre las motivaciones de estas personas. Lo cierto es que haciendo esto, lo que buscaban era causar conflictos y afligir a Pablo. Fíjense, todo lo hacían al revés, todo. No les importaba lo que Pablo pensara. Ellos sabían que Pablo ya estaba en la cárcel. Ellos se figuraban que ahí se iba a quedar, ahí iba a morir. Pero no sabían, no se daban cuenta que Dios lo había puesto ahí y que Dios estaba con él ahí en la cárcel, aunque él sufría, ahí estaba en la cárcel. Mire, otros predicaban por amor. Había otros que lo hacían con amor y buena disposición. Sus motivaciones eran genuinas. Predicaban para demostrar que Pablo era inocente. Estos veían a Pablo como un servidor fiel. O sea, había mitad y mitad. O sea, unos estaban con Pablo y otros no. Pero ante todo lo hacían para exponer el evangelio, llamando a todos a que se sometieran al señorío de Cristo. Estaban gozosos por el sufrimiento. Filipenses 1:8-19 nos dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Fíjense todo lo que hablaba Pablo. Él estaba seguro de que Dios lo iba a sacar ahí, hasta que se cumpliera el propósito por el cual él estaba encerrado. Para Pablo esto no fue su último encarcelamiento en Roma, pero Pablo no lo sabía. O sea, no iba a ser nomás ahí, iban a encarcelar otra vez. Mientras esperaba su juicio, Pablo sabía que podía ser liberado y ejecutado, pero confió en que Cristo arreglaría todo para su liberación.
Fíjese, aún así él confiaba. Iba a ser ejecutado y aún él estaba confiando en Dios en que iba a ser liberado. El evangelio era predicado de igual manera. Sin embargo, Pablo se muestra muy gozoso a pesar de que algunos no tenían buenas motivaciones. Para Pablo lo más importante no era su propia liberación, sino que Cristo fuera glorificado. No le importaba el dolor, no le importaba lo que le hicieran. Lo que él quería era que su Señor fuera glorificado en toda la gente que él iba a evangelizar. Esto estaba sucediendo aún mediante la predicación de aquellos que lo hacían con malas motivaciones. Jesucristo estaba siendo expuesto al mundo y esto era lo más importante. Fíjense que a veces hay predicadores, ¿verdad? Que usted dice, ¿cómo es posible que esa predicación Dios la permita? ¿Por qué predica de esa manera? ¿Por qué? Pero ¿sabe qué? Dios muchas veces de esa predicación saca lo bueno, y porque hay muchas personas en la iglesia que necesitan de esa predicación. No la mayoría, pero a veces sí. Lo triste es que la agarra uno, pero la agarran todos a la vez. Y muchos se ofenden. Y dicen, ¿por qué está tan duro? Ahora sí traía el bat. Está pegando duro, dicen. Jesucristo estaba siendo expuesto al mundo y eso era lo más importante. Esta es una gran enseñanza para nuestras vidas. No se trata de cuánto suframos ni de cuánto tengamos que llorar. No se trata de eso. Lo importante es cómo nuestro sufrimiento puede darle gloria a Dios y ayudar al conocimiento de su nombre. Eso es lo importante, lo que Dios vaya a hacer con nuestro sufrimiento. Muchos serán salvados. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Cristo era glorificado. Esto es lo más importante, pero también es porque a través del sufrimiento muchos estaban llegando a la salvación y creciendo en el poder del Señor. Pablo estaba sufriendo con sus enfermedades y preso injustamente, pero la gente se estaba convirtiendo porque sabía que Pablo era inocente y a pesar del sufrimiento que él tenía, todavía les predicaba el evangelio. Pablo estaba actuando igual que su Señor. Jesús dio su vida para glorificar al Padre, para salvarnos de nuestros pecados. Al sufrir de esta manera, Pablo estaba sufriendo igual que Jesús. Así que esto era digno de gozo y de alabanza a Dios. Jesucristo, cuando lo pusieron en la cruz, ¿alguna culpa tenía? No, ni siquiera pecado, nunca pecó. Y aun sin embargo, Él pagó por usted y por mí. Él sufrió. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Si Él sufrió todo. No vamos a sufrir la magnitud que Él sufrió, pero nosotros hacemos a veces de una cosita un lío grande. Y creemos que a nosotros nomás nos pasan las cosas. Máxime cuando vemos que un impío está prosperando y dice, y yo sin trabajo, ni para tomarme una Coca-Cola, y yo parezco ratón de iglesia, y me la paso metido estudiando la Biblia. Señor, ¿qué pasó? Ese está millonario, está con el diablo, pero está millonario, yo estoy contigo, yo estoy bien amelado. ¿Cierto o no es cierto que nos preguntamos a veces así? ¿Y saben lo único que hacemos cuando nosotros estamos así? Estamos alejando la bendición, porque no estamos confiando en Dios. Dios quiere que maduremos en Él, que no nos fijemos en lo que tiene fulano, sino nos fijemos en lo que tenemos. Miren, nosotros nos fijamos en los millonarios, en lo que es por fuera. Pero usted póngase a investigar y verá lo que a ellos les faltan, a usted les sobra. Ellos tendrán mucho dinero, pero usted tiene al dueño del dinero. Y le aseguro que usted es más feliz que el millonario. Porque usted no sabe cuando él llega a su casa y se mete al cuarto cuáles son las preocupaciones. A veces el tener mucho dinero enferma. Mira el que inventó el celular.
¿De qué le sirvió tanto dinero? Se murió, le pegó cáncer. ¿Cuánta gente millonaria hay que se va y deja todo? Nosotros debemos darle gracias a Dios, que no tenemos un hijo en el hospital, que no tenemos un hijo en la cárcel, que tenemos salud, que comemos 3 veces, a veces hasta 4, y 5 a veces. Tenemos un carro para movernos, tenemos tantas cosas. Primero debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos y no estar deseando lo que los demás tienen. Posiblemente Pablo podría ser librado de la cárcel. Pablo estaba muy animado. Él tenía la esperanza de que podría ser liberado de la cárcel en respuesta a las oraciones de sus hermanos. O sea, dice, toda mi gente está orando para que me saquen de la cárcel. Pero ellos podían haber orado. Pero el propósito de Dios es que estuviera ahí en la cárcel. Porque Dios quería que se convirtieran los que estaban ahí en la cárcel. Y a veces eso no lo entendemos nosotros. ¿Por qué Dios nos manda? ¿Por qué Dios me puso en un trabajo donde nadie es cristiano? Todos son impíos. ¿Por qué me puso aquí? Fíjense lo que nos preguntamos a veces. Porque nosotros permitió Dios que estuviéramos ahí, no para que recibiéramos un cheque cada fin de semana, sino para que les habláramos a nuestros compañeros de trabajo del amor de Cristo. Para eso nos pone Dios en el trabajo. La historia nos muestra que Pablo no volvió a ser liberado. Salió de la prisión solo para ser decapitado por el Imperio Romano. Fíjense, predicó y ganó un montón de almas y cuando lo liberaron, le cortaron la cabeza. Y usted se pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Se fija el sufrimiento de Pablo? Después de que hizo tanto por el Evangelio, murió decapitado. Sin embargo, a pesar de este sufrimiento, lo que resalta en él es su confianza en Dios. Pablo siempre se mantuvo confiado en el Señor. Esta es la confianza que debemos de tener nosotros. Siempre confiar en Él. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que hace todo por nosotros. Nosotros nomás lo único que tenemos que hacer es obedecerlo y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. No quedarnos inertes, no quedarnos congelados, sino empezar a trabajar en lo que es el Evangelio de Jesucristo. Si usted tiene como 5 o 10 años en el trabajo y usted ni nadie sabe que usted es cristiano, ¿se imagina? La gente se tiene que dar cuenta. ¿Qué debemos hacer cuando no tenemos el deseo de obedecer? Dios no nos ha dejado solos en nuestra lucha por hacer su voluntad. Él quiere estar a nuestro lado y dentro de nosotros para ser de ayuda, fíjese. Dios quiere que lo llevemos a Él a donde quiera que vayamos, para que Él nos ayude. Él nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Y nos da la gracia también. Recuerde que somos luz y sal en este mundo. Somos la luz para alumbrar al impío y somos la sal para darle sabor. Hoy yo no sé si usted ha aprendido algo, pero yo cuando lo estaba leyendo, lo leí como unas 10, 15 veces. Hemos aprendido que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Cada vez que sufrimos es porque tenemos un propósito. Es porque Dios lo permitió. Y miren, lo más triste es que sufrimos y cuestionamos a Dios y le echamos la culpa a Dios. Y no debe ser así. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo? Ay, ¿por qué me está doliendo este hombro? Porque a mí me duele este hombro que hasta hinchado lo tengo. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Descanso? O sea, pero no echarle la culpa a Dios, decirle, Señor,
Yo me paro aquí y te predico tu palabra, Señor. Yo debo de ser el hombre más sano del mundo. Miren lo que le pasó a Pablo. Yo no voy a salir de aquí, me van a decapitar. A Pablo lo sacaron de prisión y Sarranch. ¿Dónde estaba Dios? Estaba con él. Entonces, ¿para qué nos quejamos? El sufrimiento es parte de la vida cristiana también. Pero nosotros tenemos a alguien que es grande y poderoso en nosotros, que es Dios, que con el sufrimiento, Él no nos va a matar antes de que Él quiera. Eso olvídese. Hasta que Él diga, nos vamos a ir con Él. Así que el sufrimiento lo vamos a seguir pasando. Si Pablo tenía ese aguijón y sufría y sufría y sufría, pero mire hasta dónde Dios lo llevó. Yo me pregunto, ¿dónde está Pablo ahora? En los brazos del Señor. Esa fue su recompensa. Vive una vida eterna. Ahora, ¿dónde usted se quiere pasar? ¿Aquí todo el tiempo o allá con el Señor? Yo me quiero ir con el Señor, quiero estar en los brazos de Él. Allá no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay nada. No hay biles que pagar, no hay celulares, no hay nada. Dios permite que suframos para que su nombre sea glorificado y también para que el Evangelio llegue a lugares que ni siquiera podríamos imaginar. Quizás usted sufra dolencias y todo y en el trabajo le digan, oye, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasa? Pues no, que vas a la iglesia. ¿No le pasó que le han dicho? Pues no, que vas a la iglesia, pues. Ellos piensan que por el solo hecho de venir a la iglesia tenemos que ser superhombres o supermujeres. No, Dios no promete eso. Dios promete que nos va a dar vida eterna juntamente con Él. Eso es lo que promete Él. Y que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aquí en la tierra donde estemos. Y después vamos a estar con Él en el paraíso, fíjese. Pero los sufrimientos los vamos a pasar. Todos los sufrimientos los vamos a pasar aquí. Todo lo bueno cuesta. Para todo tenemos que pagar un precio. Nada es gratis en esta vida, hermano. Santiago 1:2, capítulo 1, verso 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense lo que dice la palabra. Cuando tengas pruebas, gózate. Y el 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso es lo que no tenemos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los sufrimientos que vivimos tienen sentido cuando los vemos de esta manera, cuando Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Usted ya debe de saberse Romanos 8:28, ¿verdad? Fíjese. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo fuimos llamados. ¿Y amamos a Dios o no? Entonces todas las cosas nos ayudan a bien, sean buenas o sean malas. Porque Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos. La salvación de tu alma y la de muchos otros están dentro del propósito de Dios. Sea la salvación de un amigo, un hijo, una madre, un cónyuge, un enfermero, un juez, un doctor. Dios tiene un propósito con tus sufrimientos. Fíjense. Gocémonos en nuestros problemas. Dios quiere que enseñarnos que pasemos todos estos problemas. Pero fíjese que no con quejas, ni amarguras, porque eso demuestra que no estamos entendiendo esta verdad. Cuando sufras, bendice a Dios
y gózate, aun cuando no sepas cómo Dios vaya a usar ese sufrimiento. Me está yendo mal. Yo me acuerdo que cuando recién convertido, yo se lo había contado, yo no entendía por qué este predicador decía, cada vez que yo sufro, dice, yo le doy gloria a Dios. Y dije yo, ¿porque estás loco o qué? Si está sufriendo, tiene problemas y está glorificando a Dios. Pero aquí entendí yo que el gozo es del Señor y los sufrimientos sirven para algo. El problema es cuando nos viene un problema y nos quejamos, lo que hacemos es que nos regresamos. Y Dios nos dice Dios, ¿sabes qué, mijo? Tú todavía no maduras. Voy a tener que seguirte dando biberón y vas para atrás. Fíjese. En cambio, cuando viene el problema, te agarras de la roca que es Cristo y le dices, Señor, yo sé que después de esta batalla viene mi victoria. Y mira, el Señor se dice, ese es mi hijo. Y va a pasar tarde que temprano. Acuérdense, no hay mal que dure 100 años ni nadie que los aguante. Pero a veces no hacemos las cosas como Dios nos manda. Queremos hacerlas como a nosotros mejor nos parezca. Miren lo que dice Hebreos 5, 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hablando de Jesucristo. Fíjese, Él vino a pagar por todos. Pidamos a Dios que nos muestre el propósito de nuestros sufrimientos. Si usted no conoce por qué sufre, por qué me pasan tantas cosas, fíjese que es tan fácil pedirle a Dios y decirle, Señor, muéstrame, enséñame. ¿Por qué sufro? ¿Por qué ya no siento lo duro sino lo tupido? ¿Por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué quiero hacer algo y me sale mal? ¿Por qué, Señor? Y verá que le va a contestar. Puede que Dios esté queriendo mejorar alguna parte de nuestro carácter. Fíjese, ahí está la respuesta. Muchas veces nos damos topes con la pared, contra la pared, porque no queremos entender que los únicos culpables somos nosotros si nos está yendo mal. Porque es muy fácil. Si me está yendo mal, preguntarle al Señor. Y créamelo, que por medio de su palabra o por medio de otra persona le va a decir lo que está usted haciendo mal o lo que usted tiene guardadito allá y no lo quiere soltar. Por eso la bendición está siendo detenida. O tal vez quiera cambiar nuestro carácter. Somos muy enojones, somos muy gritones. O sea, a lo mejor Él quiere cambiar algo en nosotros. Por eso es que ese sufrimiento lo permite Él. O limpiar un pecado. Si estás padeciendo alguna necesidad, quizás Dios te use para que otros puedan servirte a través de su sufrimiento. O sea que si yo estoy pasando una necesidad y viene otra persona que está sufriendo y me dice, yo no voy a decirle, pues y luego tú estás sufriendo y tú me quieres decir cosas. ¿Es cierto o no es cierto que a veces decimos así? ¿Cómo me voy a aceptar un consejo de una persona que está sufriendo peor que yo? Bueno, pero aquí dice que Dios va a usar el sufrimiento de otra persona para bendecirte a ti. Fíjese. Yo conozco un pastor en Moreno Valley. En su iglesia hay sanidades y milagros. Y él tiene desde que se convirtió con problemas estomacales. ¿Por qué Dios no lo ha liberado? ¿Por qué? Solo Él lo sabe. A lo mejor dice, si lo libero, dice, me abandona. Mejor lo tengo con ese aguijón ahí, mira, cortito. Ahí me va dándole largas. Mientras tanto, yo lo uso para que los demás sean sanados y sigan adelante para bendecir. Él sufre de eso. Años tiene con eso. La iglesia de él ya tiene como 30 años y sigue sufriendo. Quizás con ese sufrimiento se lo va a llevar el Señor,
Como a Pablo con todos sus sufrimientos, salió para afuera, permitió que lo decapitaran para que no sufra. ¿Qué Tylenol ni qué nada? Mejor que le corten la cabeza y me lo llevo. Mire, se acabó. Dios puede usar ese sufrimiento para la salvación de los que nos acusan o de los que están sufriendo contigo. En cualquiera de estos casos, busquemos la voluntad de Dios viviendo correctamente. Eso es bien importante, que vivamos la voluntad de Dios y que vivamos correctamente. No digo que perfectamente, porque nadie somos perfectos, pero sí correctamente. Esto no funcionará por sí solo. Tenemos que vivir rectamente. El sufrimiento no tendrá su efecto completo en nosotros si no somos pacientes. No seremos de un buen testimonio para otros si actuamos pecaminosamente. Fíjese. O sea, si usted en su trabajo se la pasa quejando por, me duele esto, me duele el otro, que esto, que acá, y el otro va a decir, pues, ¿y para qué quieres que vaya a la iglesia si voy a andar peor que tú? A veces es mejor callarnos. Y el único que nos tiene que escuchar es Dios. Nada más. En cualquiera de estos casos busquemos la voluntad de Dios viviendo correctamente. Pablo pudo demostrar con su vida que era inocente. Demostró ser un hombre íntegro y por eso fue usado. Fíjese qué cosas, ¿verdad? Fue un hombre íntegro y fue usado por Dios, pero lo sacaron de la cárcel y lo mataron. Fíjese. Nomás creamos conciencia de lo que a él le pasó y de lo que nosotros sufrimos a veces, o pasamos problemas y nos quejamos. Y no nos quejamos con la familia, con la esposa, con los hijos, sino también con Dios. Y renegamos también de Dios. Prediquemos el Evangelio con amor. Está bien que tomemos valor de nuestros sufrimientos para predicar el Evangelio con amor y respeto, pero evitemos usar la predicación como un medio de venganza para hacer daño a otros. Defendamos la justicia, seamos respetuosos y prediquemos con amor. A mí me pasó una vez que yo a una persona, yo le conté unas cosas y cuando fue a predicar, lo soltó todo. Y el pastor fue y me dijo, ¿usted le contó eso? Sí. Ok, me dijo. O sea, de lo que yo le conté, hice una predicación y la soltó. No, yo me hacía chiquito allá atrás. Creía que todo el mundo ya sabía lo que... Pero no, gracias a Dios, nadie supo que esa predicación era lo que yo le había contado a él. Cosas íntimas, cosas que yo lo creía a él que eran, pues, de confianza. Y la soltó en la predicación. Fíjense nomás lo que hizo. Qué bárbaro. Mira lo que dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Así debemos de ser nosotros. Quien lo ofenda, pasar por alto la ofensa y ponerlo a esa persona en las manos de Dios, sea mujer o sea hombre. Decirle, Señor, usted no abra la boca, no decirle, Señor, yo lo pongo en tus manos. Tú conoces el problema que está pasando esa persona. A mí me ofendió, me dijo cosas, pero tú arréglate. Porque él tiene que ser, él hace las cosas, él es nuestro abogado. O usted cuando agarra un abogado, le pasa algún problema, usted le dice al abogado en la corte, espérate, yo voy a hablar ahora, cálmate. No, ¿verdad que no? Usted pagó el abogado para que él lo representara a usted. Entonces también lo mismo sucede con Dios. Si Dios es nuestro abogado, dejémoslo que Él luche y pelee por nosotros. Amén. Así que mire, este mensaje ahora sí fue demasiado cortito, pero se la voy a cobrar el siguiente domingo. Fíjese que a veces es que así es, a veces son cortitos, a veces son largos, a veces no se puede más. Pero, y dice que lo saqué de una serie iba a ser como para 4 semanas. Pero como a veces vienen, a veces no vienen, digo, no le digo a mi esposa, le digo, no, series
Series de telenovela no, le digo. Porque algunos vienen a veces, otros no vienen, entonces se lo van a perder. Entonces mejor hagámoslo predicación todo el tiempo y que tenga un final. ¿Ven? Póngase de pie y vamos a orar. Y no se olvide que tienen la invitación aquí, no sé a qué hora va a empezar. No se ve ruido ni nada, ¿verdad? Hasta la 1. Falta 1 hora todavía. Bendito Dios. Bueno, que seamos los primeros. Incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que aún avanzando a través de nuestro sufrimiento, Señor, tú vas con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Que tu palabra sea nuestra guía, Padre. Que tu consejo sea nuestra guía, Señor. Igualmente, Señor, aquí para mis hermanos, Señor, yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa. Cubro sus casas, sus vehículos, a sus hijos, Padre. Todo lo que ellos tengan, Señor, cubro su trabajo en el nombre poderoso de Jesús. Al que no tiene, Padre, dale un trabajo. Y al que tiene un trabajo y trabaja mucho, Señor, bendícelo con un trabajo que trabaje poco y que le paguen más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y a esos que se quedaron en su casa, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor. Y sabes la situación por la que no están aquí. Bendícelos de acuerdo a tus... Ay, perdón. Ay, qué bárbaro. Diablo mentiroso, ¿ah? Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por todas estas luchas. Gracias por lo que estamos pasando, Señor. Gracias por lo que pasa mi persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tomes control de todo lo que está sucediendo, Señor, y que el diablo no tiene cabida en esta iglesia, ni en mi vida, ni en mi familia, ni en la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada familia, Padre, y no permitamos, Señor, que el diablo entre a cada casa, a cada familia, en cada trabajo, Señor, sino lo cancelamos en el nombre de Jesús y lo sacamos en el nombre poderoso de Jesús de cada familia, de esta iglesia, de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque nadie nos va a callar, Padre, cuando estemos orando, Padre, cuando estemos bendiciendo tu nombre, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y porque tú estás con nosotros, Padre, a donde quiera que vayamos y máxime, Padre, cuando oramos, Padre, para bendecir a tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Cancelamos todo vil, todo cobro, toda venganza que venga en contra de este ministerio, en contra de mi persona, en contra de mi familia, en contra de la familia de mis hermanos aquí presentes, en contra de su casa, de su trabajo, de todo lo que ellos tengan, Padre. En el nombre de Jesús echamos fuera, Padre, todo enemigo que se quiera hacer cargo, Padre, o que quiera robarles la bendición a mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy esta mañana nos ponemos en tus manos, Padre, con la palabra, Padre, para que ningún espíritu que venga a quitarnos la palabra, que venga a entorpecer este ministerio, Padre, que venga a entorpecer lo que hemos aprendido, Padre, en el nombre de Jesús, lo quitamos y lo alejamos de esta vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, que se haga tu voluntad, no la de nosotros, Padre. Y aquí estamos, Señor, una vez más, Señor, para decirte gracias, papá. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer y gracias por lo que has hecho. Bendice a nuestros hijos donde quiera que estén, Padre, y cualquier cosa que estén haciendo que a ti no te agrada, Padre, estórbalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Padre, bendecimos los trabajos de cada uno de mis hermanos, bendigo su casa, bendigo su entrada, bendigo su salida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo sus vehículos, Padre, bendecimos a los niños que están recibiendo de tu palabra, Padre, que ninguna alma forjada, Padre, los vaya a tocar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Los bendecimos en la escuela, bendecimos esas escuelas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así mismo, Padre, bendecimos al presidente, bendecimos a su gabinete, bendecimos al Congreso, bendecimos a todas y cada una de esas leyes, Padre,
que están saliendo, Padre, que se hagan de tu voluntad y no la nuestra ni la de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a todas esas personas que están sufriendo escasez, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y asimismo, Padre, hoy esta mañana, Padre, yo te pido, Señor, que bendigas este ministerio, que bendigas a cada uno de los que participan en este ministerio, Padre, que bendigas este lugar, así como lo has hecho por estos 5 años, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido y así lo recibo, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, Padre. Bendícenos en el regreso a nuestra casa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo, Padre, bendecimos a todos los que se quedaron en casa, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos el miércoles.